Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video vamos a conocer un nuevo tipo de dato que son los diccionarios. Los diccionarios son parecidos a las listas, pero ahora van a tener una relación de clave-valor. Es decir, cuando nosotros declaremos un diccionario, vamos a poner por ejemplo dict, ahora en vez de estar entre corchetes va a estar entre llaves y va a tener una relación de clave, dos puntos valor. Obviamente que podemos tener varias claves y varios valores, pero la idea es entender que el diccionario ya no tiene una indexación, ya no tiene posiciones, ¿sí? Como por ejemplo tenía la lista, que en la posición 0 estaba el primer valor, en la posición 1 estaba el segundo y así, sino que acá el diccionario va a tener una relación de un valor asociado a una clave, no a un índice. Entonces vamos por ejemplo a crear un diccionario, que vamos a ponerle dic, que tenga, por ejemplo, los colores en inglés. Entonces, que la clave, por ejemplo, sea red y que el valor sea rojo. Yo aquí lo estoy poniendo con strings, ustedes lo podrían poner en realidad cualquier valor, ya sabemos que las claves pueden ser cualquiera, ¿sí? Y los valores obviamente que también, pueden ser por ejemplo hasta una lista o inclusive otro diccionario. Vamos a poner por ejemplo después blue, que sea azul, y por último green, que sea verde. Bueno, fíjense que aquí yo tengo el diccionario creado, si yo esto lo corro no va a arrojar ningún error, nos dice que está todo ok. Y vamos a imprimir el diccionario. Vamos a poner acá un print de dic. Y ahí vemos que tenemos al diccionario. Importante aclarar acá que siempre lo que está a la izquierda es la clave, lo que está a la derecha es el valor asociado a la clave. Por lo tanto, nosotros al diccionario vamos a acceder por claves. Si yo, por ejemplo, quiero hacer dic de red, vamos a hacer un print acá, print de dic de red, lo que estamos haciendo es mostrar lo que el diccionario tiene cada vez que encuentra la clave red. Perdón, ejecuté otra celda, ahí está. ¿Sí? Ven que lo que tiene dic de red es el valor rojo. Es algo parecido cuando hacíamos listas y por ejemplo poníamos lista de 0, lista de 1. Pasa que con listas accedíamos por índices y ahora accedemos por claves. Bueno, ¿qué pasaría si ahora queremos mostrar, por ejemplo, una clave que no existe en el diccionario? Vamos, por ejemplo, a poner acá yellow, que no está. Si yo esto lo corro, vemos que nos devuelve un error del tipo key-error. Es algo así bastante parecido a cuando queríamos leer por fuera de una lista, donde nos tiraba un tipo de index error, porque nos íbamos por fuera de la longitud de la lista. Bueno, ahora como acá no hay índices, sino que hay claves, obviamente nos tira un error de clave, un error de key, ¿sí? Que en este caso nos dice que yellow no existe. Así que tenemos que estar atentos siempre a recorrer por claves existentes. Otra forma muy interesante de escribir los diccionarios, ¿sí? Que van a ver que nosotros lo usamos mucho, es, por ejemplo, de esta manera. Vamos a poner red, rojo, ¿sí? Ven que es exactamente lo mismo. Blue con azul. Y vamos a poner acá green con verde. Es exactamente igual. La realidad es que es lo mismo, pero a nosotros nos gusta más porque se ve un poco más ordenado. Entonces, si nosotros acá imprimimos el diccionario, se va a ver exactamente de la misma manera. Simplemente a nosotros nos da un poco más de orden. Bueno, aquí me olvidé, perdón, puse acá una coma, va 2 puntos. Ahora sí. ¿Sí? Y vemos que tenemos exactamente el mismo resultado. A nosotros simplemente nos gusta más de esta manera porque nos gusta más la estética de la escritura, pero ustedes pueden optar por escribirlo como deseen. Bueno, ¿cómo podría crear claves en mi diccionario? O sea, si no existen, ¿cómo la puedo agregar? Bueno, vamos a suponer el mismo diccionario que ahora digo que yellow sea igual a amarillo. Como yellow no va a existir, lo va a crear. Fíjense que si yo hago un print de dic, fíjense que dic no tenía yellow, ¿sí? Si yo ahora corro esto, fíjense que lo agrega, ¿sí?
a nuestro diccionario, es decir, agrega la clave yellow con el valor amarillo. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago dic de red? Vamos a ponerlo así, dic de red. Y ahora le pongo rojizo. Lo que va a hacer esta línea de código es reemplazar al valor de red, ¿sí? Yo ahí me había olvidado de imprimir el diccionario. Fíjense. Obviamente que acá lo vuelvo a mostrar 2 veces porque ya lo habíamos modificado, ¿no? Así que voy a comentar esta línea de código, así la vemos una sola vez. Y vemos que el diccionario en red tenía un valor de rojo, pero luego lo cambiamos a rojizo. Es decir, no es que cree una clave nueva, sino que como la clave existe en el diccionario en este caso, la modifica, es decir, modifica el valor. Agarra la clave y modifica el valor. Y si no existe, la crea. Por ejemplo, vamos a ver algo muy interesante. Podríamos simular una lista con un diccionario sin ningún problema. Yo podría agarrar y poner dic. Y podría decir que la clave 0, por ejemplo, tenga, vamos a decir, el valor rojo. El 1 tenga el azul. Y el 2 tenga el green, por ejemplo. Perdón, el verde. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora yo este diccionario voy a terminar accediendo como si fuese una lista. ¿Sí? Vamos a poner acá un print de dic de 0, porque ahora estoy poniendo la clave y ahora la clave es numérica, dic de 1, y print de dic de 2. Y fíjense que es muy parecido a una lista, ¿sí? De hecho es idéntico. Estamos haciendo como una especie de indexación sin que sea una indexación. Entonces, es una forma de hacerlo súper válida. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, para eliminar un elemento del diccionario? Voy a poner aquí, vamos por ejemplo a poner este diccionario, ¿sí? Lo voy a copiar así, lo tenemos aquí. Y vamos a suponer que queremos eliminar el blue. Si yo hago acá un print de dic antes de eliminar, claramente vamos a tener el diccionario. Ahora, ¿cómo puedo hacer para eliminar un elemento? Bueno, muy fácil. Voy a usar el método del, ¿sí? O la función del, que viene de delete. Así que vamos a hacer un delete, ¿sí? Fíjense que encima se pone en color, de, por ejemplo, vamos a querer eliminar, creo que había dicho el azul, así que quiero borrar la clave blue. Entonces, le digo a Python del dic de blue. Entonces con esto va a eliminar, ¿sí?, directamente el elemento de nuestro diccionario. Si yo hago un print de dic después de borrar, van a ver que ahí ya blue no existe, ¿sí? Claramente que si borramos todo, por ejemplo, vamos a hacer un del dic de red y otro del dic de green. En ese caso, si yo hago un print de dic, el diccionario obviamente va a quedar vacío, ¿sí? Aquí puse paréntesis, perdón. Ahora sí. Fíjense que ahí el diccionario quedó totalmente vacío. Es decir, los diccionarios vacíos existen y muchas veces se crean para luego ir agregando elementos. Entonces, supongamos que arrancamos teniendo un diccionario vacío, ¿sí? Como vamos a hacer en algunos ejemplos posteriormente, y queremos ir agregando elementos. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, es muy fácil. Ya lo vimos. Dic vacío. Vamos a ponerle, por ejemplo, la red igual a rojo. Dic vacío, que ya dejó de estar vacío, ¿no? De yellow, por ejemplo, igual a amarillo. Si yo ahora, por ejemplo, hago un print de dic vacío, que ya no va a ser tal, en realidad ya no va a estar vacío, ¿sí? Fíjense que agregó elementos a nuestro diccionario vacío, ¿sí? De hecho, miren, vamos a correrlo de nuevo. Voy a hacer acá una impresión del dic vacío, ¿sí? Fíjense que arranca vacío. Y luego que nosotros creamos las claves, porque al no existir las creó las claves red y yellow y les asignó el valor rojo y amarillo. Y ahí tenemos a nuestro diccionario, que dejó de estar vacío para ahora tener dos elementos. Muy bien, vamos a ver algunas cositas más que son interesantes de diccionarios.
Y son, por ejemplo, el operador in y not in, que se pueden utilizar acá. Y lo que vamos a preguntar es no por un valor, sino por una clave. Es decir, vamos a preguntar si una clave está o no está en el diccionario. Por ejemplo, vamos a recordar cómo era nuestro dic, ¿sí? Que es con el que vamos a trabajar ahora. Bueno, lo teníamos vacío dic, ¿no? Así que porque lo habíamos limpiado todo. Así que vamos a agarrar y vamos a volver a copiarlo. Ustedes si quieren pueden probar con otras cosas, con números. Nosotros acá lo estamos haciendo intuitivo. Entonces, nos copiamos el diccionario. Ahí tenemos el diccionario. Y vamos a suponer que lo que queremos hacer ahora es preguntar, ¿sí? Vamos a hacerlo con print, si red está in dic. Entonces preguntamos, ¿está la clave red en el diccionario? Y obviamente nos dice true, porque está aquí. Pero si yo hubiese preguntado, rojo, ¿está en diccionario? Nos dice falso. Y ustedes pueden decir, bueno, pero rojo está acá. Y acá donde está lo importante. Como les dije, lo que hace in y not in es preguntar si está o no está la clave. Es decir, no el valor, sino la clave asociada al valor. Entonces, ¿rojo está en diccionario? No, no lo está. Si ahora nosotros ponemos, por ejemplo, blue en mayúscula, ¿está en diccionario? La respuesta va a ser falso, porque está pero en minúscula. Entonces, si ahí lo pongo blue en diccionario, nos va a decir true. Si ahora preguntamos al revés, not in, en este caso nos va a devolver un false, porque sí está. Y si nosotros ahora preguntamos, por ejemplo, por yellow, nos va a decir true, porque efectivamente yellow no está en diccionario. Entonces, con los operadores in y not in, preguntamos si hay o no hay, es decir, si existe o no existe una clave dentro de nuestro diccionario. Algo parecido a lo que hicimos con listas, pero por listas preguntamos directamente por el elemento. Porque al ser las listas indexadas, preguntamos, ¿este elemento existe o no existe? Acá, como son un conjunto de datos desordenados y de tener asociada una clave, siempre vamos a trabajar en relación a esa clave. Es decir, sin la clave no podemos acceder al valor. Por esa razón es que en este caso el in y el not in, tienen una relación con las claves y no con los valores. Y otra cosa importante que vamos a ver para finalizar este video es o mejor dicho, la función len. ¿Qué es lo que va a hacer len? Lo mismo que hizo cuando vimos strings, lo mismo que hizo cuando vimos listas, nos va a contar la cantidad de elementos, ¿sí? En el caso de strings era la cantidad de caracteres, en el caso de listas la cantidad de datos que tenía esa lista, y en el caso de diccionarios va a ser algo bastante similar. Si yo hago print de len de dic, en este caso, fíjense que nos va a devolver un 3, ¿sí? ¿Por qué nos devuelve un 3? Bueno, simplemente porque tiene 3 elementos. Si nosotros ahora le agregamos un elemento al diccionario, vamos a poner por ejemplo dic de yellow igual a amarillo. Vamos a hacer acá un print de len de dic. Efectivamente, como ahora se agregó el amarillo, ¿sí? Ahí vemos que tiene un elemento más. Entonces, con la función len, nosotros sabemos cuántos elementos tiene nuestro diccionario. Es decir, cuántos pares de clave valor tiene nuestro diccionario. En el caso de tener un diccionario vacío, dic vacío, vamos a suponer que arranca sin datos. Obviamente que si hacemos la longitud del dic vacío, nos va a devolver un 0, porque no tiene ningún elemento. Bueno, acá puse dic vacío. Ahí está, lo corremos y nos dice 0. Muy bien, esto fue todo por este video. Esperemos que les haya gustado, que se haya aprendido.